esperándonos. Bueno, la convocatoria de hoy es ideas nuevas, como siempre nos trae, tratar las distintas problemáticas que tenemos, ¿no? Las distintas ineficiencias que fue planteando la ley a través de casi 30 años, ¿no? de vigencia, y la alternativa es la propuesta de reformas, ¿no? Bueno, el doctor, a mí me da un poco de cosa porque me parece que presentarlos con el nombre solo alcanzaría, ¿no? El doctor Miguel Eduardo Rubín es abogado de UBA, posgraduado en asesoría jurídica de empresas y es doctor en Derecho Comercial de la Universidad de Buenos Aires también. Ha sido docente regular tanto en Universidad de Buenos Aires como Universidad de Belgrano. Y bueno, tiene una extensa tarea en redacción ni que hablar en el ejercicio profesional y particularmente en la especialidad concursal, pero ha sido convocado reiteradamente y con mucho éxito a comisiones de redacción legislativa, tales como el proyecto de unificación civil y comercial del año 91, el proyecto de ley de reforma de la ley concursal del año 97, el de la Comisión de Justicia. Es autor de numerosos libros y obras, ni que hablar de ponencias y artículos a los que nos tiene acostumbrados permanentemente. El doctor es árbitro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y además es integrante de organismos internacionales como la International Bar Association, que es una importante institución asociativa de abogados en la rama que nos ocupa. Bueno, como le decía, sí, voy a dar el currículum del doctor, vamos a agotar el tiempo de exposición porque realmente es extensísimo. Así que te vamos a ceder la palabra, amiga, para escucharte. Muchas gracias, estamos la verdad, realmente muy honrados en el Colegio de Abogados de Morón de recibirte una vez más. Bueno, muchísimas gracias, Marisol. Muchas gracias a los amigos de Morón que tantas veces me han aguantado en persona y por vía remota. Y bueno, esta charla tiene básicamente por objeto ver dónde estamos y por qué estamos como estamos y qué podemos mejorar. Eh, eh, en lugar de hacer algo... ¿Me escuchan? Sí, sí, Hola, yo te hola. escucho bien. Ah, Sí. bien. Sí, Perfecto. sí. En lugar de dar puntos de vista subjetivos sobre lo que me parece o lo que podría ocurrir o lo que pienso a partir de mi propia experiencia profesional, me pareció útil arrancar esto viendo la realidad en números. En el año 2017 el Banco Mundial preparó un informe que está siendo actualizado sobre resolución de insolvencia. En ese informe, lo que es interesante es que hay un ranking sobre, y esto es fundamental, porque en definitiva los cursos es ver cómo se arregla el sistema para resolver el problema del deudor y también de los acreedores, es cuál es la tasa de recupero. O sea, si alguien le prestó a un sujeto $1 y después el deudor pasa por concurso, ¿cuánto termina recuperando en promedio? Bueno, en la Argentina recupera aproximadamente 25 centavos ¿no? Es decir, para que uno tenga una idea, por más o menos como Paraguay o algunos países cercanos, son superior en América Latina a Venezuela, República Dominicana o países como Camboya o Camerún. Y si vamos a otros, les aclaro que países avanzados como los... Perdón, me parece que es inestable la conexión de Miguel, El, ¿no? el doctor se acaba de desconectar, guardamos unos minutos que se conecte Sí, nuevamente, por favor. yo tenía dudas sobre si era la mía. Bueno, ahí estamos de vuelta, Miguel.
Tenés silenciado el micrófono. A ver. No, pero además está congelado, Marisol. Sí, sí. Doctor, no se Para mí escucha. se está como reconectando. ¿Tenés muteado el micrófono? ¿Te estás conectando desde otro punto? No, no. Ahora yo te escucho. Sí. Nos perdimos ahí unos ¿Ahora va segunditos. bien? Ahora vamos bien. No, se queda congelado, Miguel. ¿Se escucha ahora? A ver, Bastante entrecortado. Miguel, ¿querés probar un poquito sacando la imagen, anulando la cámara, después la volvés a conectar a ver si podría ser, claro. Bueno, un ratito para hasta que enganche? Doctor, no lo escuchamos. a ver ahí cómo Quisiera va. probar desde otro Porque acá yo lo veo bien. dispositivo. ¿Están seguros que no se escucha bien ahí? Sí, Se corta, se entrecorta, sí. Ahora por momentos te escuchamos y Ujú. volvés. Sí. A ver ahí qué tal. Por ahora está fluido. Mm, ¿Va bien ahí? ¿Sí? ahí sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, algo similar relacionado con el desempeño de los procesos concursales en la Argentina tiene que ver con cuánto demora la liquidación de una empresa en sede judicial. En la Argentina, el promedio nacional es de 2,8 años. Les aclaro que la Argentina está en el puesto 95 en el ranking de esta índole, muy por debajo de Colombia y otra vez apenas por encima de Venezuela, por ejemplo. ¿No? Ni que hablar, estamos lejos de Puerto Rico, de México, de Colombia. En fin, hay otros índices que también pueden reflejar lo mismo. Cuando pasa esto, uno como abogado tiende a pensar, bueno, ¿dónde está el problema? El problema será que la ley no es suficientemente buena como para mejorar la performance. Francamente no creo. Es decir, yo me tomé el trabajo, vengo estudiando esto hace mucho tiempo. En América Latina se puede decir que la Argentina está entre la legislación, revisa la doctrina que hay, es realmente muy importante, en general, de un nivel bastante superior al promedio de las legislaciones latinoamericanas y compitiendo en muchos casos con la literatura jurídica que existe en países europeos y hasta cierto punto bastante superior a lo que hay en los Estados Unidos o en otros países del common law. ¿Dónde está el problema entonces? A mi juicio el problema está en la práctica. Y por varios motivos. Y cuando hablo de la práctica, no hablo solo de la práctica del tribunal concursal. Uno de los grandes defectos que tiene el régimen es la malísima performance de las cuestiones concursales en el ámbito penal. Ustedes saben, el ámbito penal tiene normas sobre el quebrado fraudulento, artículo 176 del Código Penal, el quebrado culpable, artículo 177, directivos y funcionarios de las sociedades, artículo 178, el deudor no comerciante, 179, figura que hace muchos años, pero muchos, no están en el régimen concursal, en la ley de concursos. Muchas de estas figuras tienen el formato que le dio el Código Penal a principios del siglo XX. Y si bien hay otras normas del derecho penal que tangencialmente pueden tener que ver con cuestiones concursales, como la estafa procesal, la falsificación de documentos, los balances falsos, el falso acreedor del artículo 172. Bueno, la verdad es que la práctica demuestra que la represión de
de los ilícitos en materia concursal es muy baja y muy tenue cuando existe. Y eso evidentemente tiene repercusión en lo que ocurre en los procesos concursales en sí mismos. Les aclaro que en el interín hubo proyectos de reforma del Código Penal que pudieron tocar este tema en el año 98, en el año 2014, en el año 2019. Eso hubiera podido mejorar en algún caso el texto de la norma. Pero la verdad, lo más difícil de reformar no es lo que dice la ley, sino lo que los jueces hacen con las leyes. Y la verdad que la práctica demuestra que hay muy pocas cuestiones vinculadas con ilícitos penales que arrancan en la órbita concursal que vayan a parar al Tribunal Penal, y de esos todavía muchísimo menos que tengan proceso y mucho menos condena. Les recuerdo que en el ámbito nacional el 237 del Código Procesal Penal establece la obligación del juez, del fiscal y del síndico de denunciar ante la justicia penal la, cualquier hecho que pudiera tener un crimen de esta índole, y el 249, el 232, en fin, distintas normas del Código Penal también fuerzan a los funcionarios públicos a denunciar los delitos de esta índole. Sin embargo, y acá vuelvo a los números, esta vez me voy a basar en la estadística de la Oficina de Estadística de la Oficina Nacional de Registro Nacional de Reincidencia. Fíjense esto, entre los años 88 y 97 hubo solo 12 condenas por delitos de quiebra o liquidación fraudulenta. En el año 98, en los tribunales de la capital federal, hubo 1.310 quiebras. Esto por supuesto, vinculado a las crisis económicas que se dieron algunos años antes. Lo lógico es pensar que si hubo tal cantidad de quiebras, algunas de ellas debieron motivar situaciones que tengan que ver con la cuestión penal y por lo tanto tener algún reflejo. Sin embargo, en el año 2000 hubo solo dos condenas por quiebra fraudulenta, en el 2001 3 condenas, en el 2002 12, lo mismo en el 2013 y todo así. Y puedo seguir años subsiguientes y más o menos es más o menos lo mismo. En el sistema FiscalNet, que lleva la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, hay guarismos más o menos similares. Periodo 2010-2015, se elevaron a juicio causas relacionadas con delitos relacionados con los concursos solo 23. Estoy hablando del periodo posterior a la crisis del 2001-2002, lo que es verdaderamente inverosímil. En el año 2015, por ejemplo, no se dictó ninguna condena. He ahí uno de los grandes problemas. A mí me tocó en alguna ocasión intervenir en la comisión de reflexión por esta cuestión y sobre todo el poco interés que se genera en los tribunales penales por las cuestiones relacionadas con los delitos conectados a los concursos y quiebras. Uno dirá, bueno, si el damnificado no viene con un cuchillo sangrante en la espalda, es muy difícil que la justicia se ocupe. Es cierto, pero no siempre es solo culpa del Tribunal Penal. Los muy pocos casos que a partir del proceso a los procedimientos de o en general a los casos en los que se decreta la falta de activo, y muchas veces esos casos llegan tarde cuando la mayoría de los delitos prescribieron. Y si no ocurre eso, ya se van a encargar los juzgados penales de que los expedientes duerman lo suficiente
como para que la prescripción más adelante. Entonces ahí tenemos un problema inicial. El otro problema, sin lugar a duda, seamos realistas, si la persecución penal fuera medianamente efectiva, muchos de los problemas, o mejorarían las soluciones de los problemas. El otro problema que tenemos, el universo de posiblemente resolverse de manera distinta. O sea, supongamos que hay en el medio el problema de las pymes, de alguna empresa, más o menos. Digamos que por ahí las normas de la ley de concursos más o menos funcionan. El problema se da en los dos extremos, o sea, en las grandes empresas y en los casos de los pequeños procesos concursales. Para esto es una preocupación sobre la que vengo insistiendo hace mucho, en muchos regímenes del derecho comparado, se está buscando que ese tipo de problemas salgan del tribunal y pasen por otra vía, generalmente por arbitraje, conciliación, etc. Es cierto que donde generalmente esto funciona y funciona bien son en los países del Common Law, sobre todo en los Estados Unidos y algo menos en Inglaterra, pero la verdad es que hay otros países que están haciendo práctica en esa línea y que vienen bastante bien. El caso de Chile, a partir de la ley del 2013, tiene una serie de opciones. Lo mismo pasa en Brasil, con la ley del 2005 y la posterior reforma, y después hay una ulterior del 2008. Pero lo que es interesante en particular es el régimen estadounidense, que curiosamente no tiene ninguna ley. Mecanismos alternativos de resolución de conflictos concursales pasan o por decisión del juez, muchas veces de oficio, o por pedido del deudor, o por un acuerdo mixto entre algunos acreedores y el deudor. Les aclaro para que tengan una idea que recurriendo a mecanismos de solución alternativos, como el caso de la mediación, se resolvieron problemas falenciales como WorldCom o Macy's, May Company, que fue en su momento unas claves para entender por qué este sistema funciona en las grandes empresas. Y en primer lugar, si bien cada corte tiene sus propias reglas de procedimiento, y entonces cada corte de concursos tiene sus reglas propias, mediadores especializados. Ustedes dicen, bueno, mediadores puede ser un abogado. Bueno, no siempre es un abogado. No siempre es un abogado. Según el tipo de problema que haya por resolver, el juez puede decir incluso que no sea un abogado. Pero si se trata de un abogado, debe ser alguien con suficiente background, con suficiente experiencia y suficientes pergaminos como para estar a la altura de los casos que se le encaran. Por ejemplo, en el caso Macy's, el mes de semana y cobra 1 millón de la moneda de allá, claro, ¿no? De manera que esto es una clave de todo esto. Esto no quiero ser peyorativo de ningún mediador foráneo, pero a mí me ha tocado casos muy complicados de empresas de cierta envergadura económica entrando al despacho del mediador, cruzando entre los salames y los quesos. Ay, Miguel, se congeló. Se De cortó. una Sí, fiambrería, porque esta sí. experiencia que evidentemente no tenía, se sigue perdiendo. Nos escuchan? perdió los últimos segundos, las últimas palabras, que justo estás Ujú. dando un detalle anecdótico que era interesante, me parece. Cuando te cruzaste con un Sí, mediador. sí, 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 sí.
Sí, sí. En realidad, una mediadora, pero el género neto no comete muy poco apropiado. La mayoría de, de las mediaciones en nuestro país, aunque son forzosas, generalmente no prosperan, no sirven para nada. De manera que debiéramos repensar el tema esta de las mediaciones y sobre todo la posibilidad de que alguna de estas cuestiones concursales puedan ser resueltos en mecanismos alternativos al proceso concursal judicial propiamente dicho. Se congela. Ojo, esto también vale para los sales. En los Estados Unidos se resuelven por arbitraje. ¿Hay alguna interferencia, me parece? ¿Puede ser? ¿Me Sí, escuchan? sí, se entrecorta. Dijiste que ¿Hola? en Los Ángeles se resuelve Bueno, por bueno. arbitraje. eh, Sí, sí, hay casos que se resuelven por arbitraje. Ujú. Incluso puede ser árbitro, o sea, un juez puede disponer un arbitraje a pedido de partes o de oficio, y en algunos casos el árbitro puede ser otro juez, o sea que el tribunal arbitral pueda estar integrado por otro juez. El asunto es que tenga el dinamismo y la practicidad, menor consumo de tiempo y de más intensidad y muchas veces más barato. Claro. Eh, esto de la mediación también sirve para los pequeños conflictos. Hay una enorme cantidad de procesos concursales que uno se pregunta qué hacen en los tribunales. Por ejemplo, situaciones de pequeños consumidores o situaciones derivados de procesos de divorcio, que muchas veces colateralmente vienen tomados del brazo de cuestiones concursales. Bueno, o gente que ha perdido el trabajo, o que se ha enfermado y no pudo continuar con su actividad. Estos pequeños casos, uno debe preguntarse si no podrían juntarse los acreedores con el deudor en algún lugar y en un par de días resolverlo en lugar de pasar por los laberintos del proceso concursal judicial. Les aclaro que, por supuesto, no es la panacea, pero en términos generales, las experiencias han sido muy buenas. Algunos, no sé si Marisol Martínez tuvo en su momento contacto con un par de jueces, amigos que vinieron, norteamericanos que vinieron acá y tuvimos la oportunidad de conocerlos y conocer su experiencia. Pero bueno, nos contaron que muchísimos problemas de esta índole a muy bajo costo y en poco tiempo se pudieron resolver de ese modo. Tal el caso de la jueza Cecilia Morris, que tiene nada menos que el Distrito Sur de Nueva York, es jueza concursal del Distrito Sur de Nueva York, y fue allí donde resolvió muchos casos, incluyendo muchos que tienen que ver con empresas argentinas. Otras cuestiones que deben, que esto sí ya vinculado a la ley, tienen que ver con tienen que ver cómo funcionan las cosas en la Argentina en este tema. Por ejemplo, el solo hecho de presentarse en un concurso, como ocurre en cualquier parte del mundo, impide que se puedan proseguir los juicios en contra del concursado, lo que es absolutamente razonable. Ahora bien, uno bien puede preguntarse, y yo me lo pregunté muchas veces, ¿por qué un juicio de simulación que se venía intentando contra el deudor que termina concursado en relación a bienes que salieron del patrimonio, a negocios turbios que se hicieron, sobre todo en momentos previos a su concursamiento, también debieran quedar congelados y solo activarse o solo iniciarse después de que exista quiebra, si es que existe? ¿Por qué no permitir que algunas acciones de recomposición patrimonial también puedan iniciarse durante el concurso, el patrimonio del deudor, sino que vienen a cumplir una función doble? Por un lado,
evitar la pérdida de tiempo, ¿no? Y promover una acción que muchas veces, cuando el concurso se presenta nada más que para que el tiempo pase y se le haga perder el tiempo y la paciencia a los acreedores, se promueve el concurso preventivo. De manera que a mí me parece que este tipo de procesos podrían iniciarse o proseguirse a resultas de lo que termina ocurriendo con el concurso. Si hay un acuerdo, si el acuerdo es homologado y bueno, se acabó el problema, el juicio quedará donde está. Pero si no, se adelanta. Y entonces la eventual condena que se obtenga en el juicio de simulación, de fraude u otro de responsabilidad de los directivos, de los controlantes, etcétera, pasarían a ser operativos y por lo tanto generaría realmente un beneficio para el conjunto de los acreedores. Estas acciones, por lo demás, también funcionan como presión legítima en el ámbito del concurso mismo, porque porque si se permitiera continuar y quienes realmente manejan la compañía, sean sus controlantes, sean sus directivos, sean terceros que por distintos vínculos manejan los destinos de las empresas, bueno, se verían motivados a encontrar una solución razonable con los acreedores de la sociedad, porque de ese modo evitarían tener ellos mismos un problema sobre su propio patrimonio. Hay también una serie de cuestiones que se han ido generando durante estos años de práctica que generaron ciertas deformaciones y preocupaciones que han quedado sin resolver. Voy a mencionar un ejemplo, nada más. Tanto en el concurso preventivo y en la quiebra, se permite al fallido o fallida intervenir en los incidentes de revisión o en las verificaciones tardías. Se trata de una legitimación bastante extraña porque se supone que actúa, digamos, por vía paralela a la del síndico, porque ustedes saben, en la quiebra, en términos generales, el síndico suplanta al deudor en todos aquellos procesos de contenido patrimonial que había en su contra o que se promuevan en su contra, y por lo tanto el síndico. Sin embargo, la ley, por alguna razón, decidió darle autoridad, legitimación pasiva al deudor para que también diga lo suyo. Y nunca se supo con claridad qué es lo que puede hacer un quebrado en esas condiciones. Ahora, puede contestar además, sí, puedo hacer por ahí de alguien que está quebrado. ¿No podría utilizarse ese mecanismo como una forma de negociación espuria con algún acreedor? Suponiendo que no se trata de eso, sino que se trata de un noble caballero que defiende sus intereses en forma legítima. Todavía hay motivos para generar preocupación. Ha generado muchísimos problemas en la jurisprudencia. Claro, el que es fallido, ya no tiene. Si hay costas, ¿a quién se le van a poner? Si se supone que el patrimonio le está afectado de por sí a la propia quiebra. ¿Qué significa entonces que alguien tiene honorarios o costas en general a cobrarle a la quiebra? Algunos autores han considerado que quien es considerado acreedor por costas en esas condiciones, justicia, porque mandar a alguien en una quiebra en términos generales al colectivo de los quirografarios, todo el mundo sabe que eso es una forma de decir que no van a cobrar nunca, o como yo alguna vez puse en un artículo, una especie de pagadiós criollo, ¿no? Este tipo de cuestiones, de algún modo, debieran ser resueltos. Por ejemplo, aclarando muy especialmente que ese tipo de créditos son del 240 y aún así habría que ver hasta qué punto se puede darle legitimación al deudor
con tanta extensión de ese tipo de procesos. Otro de los problemas que encuentro y que también debieran ser materia de alguna reforma, tienen que ver con las acciones de recomposición propiamente de la quiebra. Bueno, nosotros tenemos algunas, la ineficacia concursal, la acción del 173. A mí me parece que lo del 173 debiera volver a la fórmula antigua. El solamente considerar de que alguien es responsable en caso de dolo me parece una exageración. Quienes, por el artículo 59 de la Ley de Sociedades y por otras normas, incluyendo las de casi fiduciaria, cuando dirigen una compañía, no puede ser que a la hora de la quiebra solamente respondan por caso de dolo. Eso me parece que es una exageración. Sé por qué ocurrió eso. Como decía Marisol, a mí me tocó intervenir en la comisión de reforma previa a la que terminó siendo la 24.522, y había por entonces cierto prejuicio, sobre todo en algunas provincias, con ciertos casos de acciones que se promovían, que promovían los acreedores o que promovían los síndicos, totalmente injustificadas, en algunos casos para extorsionar a uno, a otro o a los dos, y por lo tanto, para evitar este tipo de audacias, le entraron a poner algunas cortapisas que realmente son muy, pero muy peligrosas. Una es la del dolo, pero no es la única, no es la única. También referido, fíjense, esto vale tanto para la acción de ineficacia como para la acción de, disculpe, estoy un poquito afónico, también vale para la acción de responsabilidad del 173. La acción de responsabilidad del 173 nació muy genérica y potente, pero se la fue achicando de tal modo que cada vez son menos las acciones que se promueven por ese motivo. Fíjense una cosa, en principio, dice la ley, la legitimación para este tipo de acciones la tiene el síndico, está bien. Y en esto hay que tener cuidado porque me parece relativo. Y cuando hablamos de las acciones, pueden ser genéricos, como no. Puede ocurrir que un controlante, un directivo, alguien que de afuera de la compañía, provoque un daño al patrimonio de la sociedad y en forma directa o indirecta a uno o más acreedores y no a otros, y en ese sentido cabe preguntarse qué sentido tiene que la acción pueda ser iniciada en principio solamente en forma colectiva y solo por el síndico y no por el damnificado directo. De manera que una de las reformas que debiera hacerse es aclarar en el 173 que hay dos acciones de responsabilidad. Una del Código Civil y Comercial, con todos los correspondientes presupuestos, y otra, que es la genérica, que es la que me parece que tuvo el legislador en la cabeza cuando pensó en estas reglas tan particulares, que es la acción que se hace contra quien ha provocado la insolvencia o la ha agravado de tal modo y con tal gravedad que en general se demanda por el pasivo insoluto, o sea, por todo aquello, por el capital y los intereses de los créditos, incluso de los acreedores quirografarios, que no pueden. Y aquí empiezan a surgir una cantidad de problemas bastante graves, diría. Bueno, la ley permite, ¿no es cierto?, que uno o más acreedores intimen al síndico a que promueva este tipo de acciones, dándole un plazo y vencido el plazo. Si no lo promueve, el acreedor o los acreedores que intimaron pasan a tener legitimación activa para promoverlos ellos. Bueno, ya les digo, acá está el prejuicio que nació de esas acciones medias raras que aparecieron en ciertas provincias. ¿Qué ocurre? Primero, se le impide al litigante demandar con beneficio de litigar sin gasto. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien que demanda? Fíjense una cosa, no lo hace iure propio, él o los acreedores,
sino que lo hace en beneficio del conjunto de los acreedores. ¿No es cierto? Desde luego, en esas condiciones. Porque prohibirle a alguien que se toma el beneficio colectivo y que, como dice la norma, en caso de perder el propio patrimonio, ¿por qué prohibirle el beneficio de litigar sin gastos? Esto ahuyenta a muchos acreedores a promover este tipo de acciones. Algunos han ido más lejos. Como la ley, además, y esto es verdaderamente grave, le impone a quien promueve la demanda la posibilidad de que cualquiera vaya a exigir que afiance las costas, ¿no? Entonces se genera una situación insólita. O sea, antes de promover el pleito, tiene que garantizar que si lo pierde, va a pagar las costas. O sea, esto es la vieja figura del arraigo que curiosamente en el derecho argentino, por distintos tratados internacionales, no se le puede exigir a los extranjeros. Entonces, fíjense qué cosa curiosa. Si quien promueve la acción es un extranjero, puede promover la acción y nadie le puede exigir que afiance las costas. Caballero que promueve la acción es un nacional, entonces es discriminado y rompiendo el principio de igualdad de la ley, se le exige que afiance las costas. A mi juicio, esta norma es inconstitucional y también debiera ser eliminada. Para colmo, algunos entienden sobre la base de este juego de normas, sobre todo del 119 y 120 de la ley de concursos, que quien promueve la acción debe pagar la tasa de justicia. Imagínense lo que significa pagar la tasa de justicia sobre un monto equivalente a todo lo que la quiebra no está en condiciones de pagar en materia de capital e intereses al conjunto de los acreedores falenciales. Esto puede ser, pero la verdad es que hay bastantes autores que opinan en ese sentido. Ahora, yo me pregunto, el acreedor que está promoviendo la acción de estas características, ¿no? Contra el controlante, contra los directivos, contra cualquiera de los que entren en la figura del artículo 173, en realidad está promoviendo la acción que, como vimos, tendría que haber promovido el síndico y no promovió. De manera que es obvio que lo que ocurre ahí es que hay una subrogación legal. Él o los acreedores que promueven la acción se están subrogando en la figura del síndico. Y ocurre que el síndico en esas condiciones expresamente está eximido de pagar la tasa de justicia por adelantado. Vuelve aquí a aparecer la garantía de igualdad ante la ley. ¿Por qué razón este acreedor que se tomó la patriada de hacer el juicio en beneficio del conjunto y que corre el riesgo de afrontar al final del camino las costas, debiera pagar por adelantado el importe de la tasa de justicia? Esto también me parece una de las grandes reglas que debieran removerse para hacer todo lo posible para que las acciones de recomposición patrimonial mejoren. Como me queda poquito tiempo, solo voy a abordar un tema más que casualmente en un off the record antes de empezar esto estábamos hablando con Marisol, que es algo que también genera, que es el tema de los artículos 129 de la ley de concursos. Ustedes saben, el artículo 127 se refiere a las obligaciones en moneda extranjera y establece que las obligaciones en moneda extranjera concurren a la quiebra por el valor de su crédito de moneda de curso legal calculado a la fecha de la declaración o a opción del acreedor a la del vencimiento si fuera anterior. Digamos que en términos generales, en este mundo en general el dólar sube, así que todo el mundo prefiere el tipo de cambio del día de la sentencia de quiebra. Y algo similar tiene el artículo 129, que establece respecto de las obligaciones en moneda nacional, de que también hay un parate con... ¿Qué es el efecto que tiene esta norma? ¿Están realmente congelados los créditos? Los acreedores en moneda extranjera o los acreedores en moneda nacional
solo pueden cobrar el valor que les ha sido verificado con los intereses calculados únicamente hasta la fecha de la sentencia de quiebra. Estamos hablando de la Argentina, donde, como acabo de mencionar, en promedio, la liquidación lleva casi 3 años, y donde tenemos las tasas de inflación que existen. En esto hay un enorme error que la ley también debiera aclarar, porque en general en la jurisprudencia esto se toma con bastante miopía. Parte de la solución está en realidad en la propia ley el artículo 228 de la ley de concursos establece que en caso de remanente, o sea, es un caso de laboratorio, pero lo que vale es la idea. O sea, si No, ahora no. vendiendo los bienes de la quiebra. ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchan? Mm. ¿Hola, sí? ¿Sigo? Sí, Sí, se escucha. te estamos escuchando ahora, sí, Ah, sí. bien. Perfecto. Si vendiendo los bienes de la quiebra, caso muy exótico, alcanza y sobra, alcanza para pagar los créditos congelados y sobra, entonces se podrían pagar los intereses que quedaron suspendidos según el 127 y 129. Bueno, esto demuestra que los acreedores, incluso los acreedores quirografados, los privilegiados tienen, en cierto modo, su otro régimen, no pierden su derecho íntegramente a la cancelación de su crédito como si el deudor estuviera in bonis por motivo de la quiebra. Tienen derecho a cobrar los intereses hasta el día del pago efectivo y final. Lo que ocurre es que en esto la ley debiera aclarar que el dividendo de liquidación, o sea, la plata a repartir para que los acreedores de la quiebra cobren, debe integrarse no solo con la venta de los bienes y el cobro de los créditos que tenía el deudor, sino también con el producido de las acciones de recomposición patrimonial. ¿No es cierto? Si no, las acciones de recomposición patrimonial tendrían una utilidad relativa. De todos modos, insisto, esto parece claro, es razonable, muchos autores se han quejado por esto, pero la verdad que sería una buena iniciativa que del mejor modo posible, que el hecho de que el 127 y 129 establezcan ese parate sirve únicamente para que esos acreedores sean tratados durante el proceso de quiebra en paridad según el valor de sus créditos a la fecha de la sentencia de quiebra. Mas no pierden de manera alguna su Intereses. derecho a cobrar la totalidad en función de este tipo de acciones que se encaren con posterioridad. Está el maestro Richard. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás, Hugo? Que tanto te admira, Miguel. ¿Estás ahí, Hugo? Aplaudiendo todas las referencias que ha hecho Miguel, con quien algunas veces nos hemos divertido con algunos disensos creativos, pero estoy Absolutamente, totalmente de acuerdo con todo lo que ha absolutamente. manifestado y que hay un Uy, quedantismo jurisprudencial en favor de la idea de que el problema lo tienen los acreedores y no los socios. Gracias, Miguel. Excelente. Y Marisol, un gusto. Me llamaste, No, yo gracias. había prendido la pantalla para aplaudir. No. Buenísimo. muchas gracias, Hugo. Buenísimo. Bueno, me siento muy Mirá, honrado. Y aparte, que coincidir. Hugo, en el año 86 yo te conocí a través de Miguel, porque él daba sus clases ¿Sí? con tus libros también en Bueno, esa Miguel, época, así que ¿cuántos años imagínate. hace que tiramos juntos? No siempre estando de acuerdo, pero siempre buscando la mejor interpretación del derecho desde el punto de vista sistemático teleológico, no meramente de lo que significa un artículo. Y hoy lo he hecho con una extraordinaria clarividencia y comparto todo lo que has dicho. Muchas gracias. Bueno, Eso. alguna vez, yo creo que
los comenté tanto con Marisol como con Hugo. Alguna vez me quejé que cierta promiscuidad cuando se regala el mote de maestro a algunos abogados. En mi caso me queda recontra enorme, pero si hay alguien que entre los muy pocos a quienes reconozco como un maestro, está mi amigo Richard, por quien tanto afecto como respeto tengo. Así que me siento muy honrado de que esté en esta reunión, sobre todo y sobre todo bueno, que podamos coincidir. Así que bueno. Yo ahí veo que está Elia Weiser también, con quien venimos recorriendo. Me sirve para reafirmar un poco mi... Sí, tengo respaldo, ¿no? Gracias, Miguel. Seguro. Les cuento que no voy a estar Bueno, en Buenos Aires. por favor. No voy a estar en Buenos Aires por razones de salud. Estoy recuperándome de un viaje casi al otro lado. Pero llevo muchas ponencias en colaboración, entre ellos con Lidia Weiser, que me ha honrado llevando una ponencia en conjunto. Y es un gusto, Miguel, hacía mucho que no nos veíamos. Hacía mucho que no nos veíamos, Miguel, para mí ha sido un gusto. Si me Gracias, perdonan, Marisol. perdón. Sí, Perdón, Lidia. Marisol, No, si me sí, perdonan. sí, Lidia. Marisol, Por Efraín, supuesto. Miguel, estoy adentro del Tampoco, auto. sí. No sé si escuchan la baliza puesta porque no pude dejar de escuchar a Miguel. Sí, Y sabe sí. Marisol el interés que tenía en saber si se iba a ¿Quién es? grabar, el No, interés que no tenía la de veo, pero la escuchar a escucho a mi Lidia, es amigo Lidia. Miguel Rubín. Y porque bueno, tengo acá un compromiso ineludible que es retirar a uno de mis nietos de la escuela, así que imagínense. Pero estoy Bueno. parada acá con la baliza, mal estacionada, pero escuchando a Miguel Rubín. Así que Los nietos tienen felicitaciones, privilegio Rubén. especial, Lidia. Felicitaciones, Miguel, y comparto totalmente tus apreciaciones que fueron tan incisivas y tan adecuadas. Bueno, Gracias, Lidia. muchas No, gracias a ustedes. Un Y un beso gusto. grande a mi amigo Hugo. gracias, Lidia, muchas gracias. No te... Bueno, yo creo que estamos ya casi cerca de la hora. Me quedaba hay alguna otra preocupación que me queda, también relacionado con la práctica y no con el texto de la ley. Una de ellas tiene que ver también sobre la que vengo machacando hace bastante tiempo. Uno es el tema de los incidentes de investigación que los juzgados dejan que los síndicos promuevan, porque afecta verdaderamente derechos constitucionales. El hecho de que se permita una actividad secreta, o sea que aquellas personas que puedan estar afectadas no puedan tomar conocimiento de lo que está ocurriendo allí, que se produzcan pruebas sin poder controlarlas y que después esas pruebas intenten invocarse en los juicios posteriores, me parece inapropiado, sobre todo proviniendo del síndico, que no hay ningún litigante en ningún cortó rama ahí del una derecho palabrita, de sí. contabilidad. Sí, el síndico puede ver los libros de contabilidad del quebrado o del concursado en general, pero también puede pedirle explicaciones a terceros, puede pedirle exhibición de documentos y una cantidad de cuestiones más, posibilidad que no tiene ningún otro litigante, y no se ve por qué eso, que perfectamente lo podría hacer desde su despacho, debiera hacerlo en secreto, en un expediente aparte, donde muchas veces he visto que hasta se piden y se obtienen medidas cautelares, sí. Y la verdad es que ha dado lugar a peor. Se ha considerado que en esas condiciones se interrumpe el plazo de prescripción. Ha habido casos escandalosos de incidentes de investigación que han durado 15 y 20 años para acciones que prescriben entre 1 y 3 años. Me parece que esta práctica viciosa ¿en qué condiciones el síndico puede ejercer todas estas muy amplias atribuciones que la ley le reconoce en el ejercicio de su labor? Bueno, yo creo que estamos ya sobre el filo de la hora. Ya hablé demasiado. Sería muy bueno si
si alguno de los colegas tiene algo para aportar o para preguntar o para discutir, cosa que me divierte muchísimo. ¿Puedo? Sí, Marcelo, Sí. sí. Bueno, no, en realidad, a ver, más allá de lo que brillantemente expuso el doctor y demás, en relación a la insolvencia hay algo que me queda flotando, por ahí es una pregunta tonta, pero creo que el artículo 4 de la ley de quiebras habla de los casos de apertura de concurso o de quiebra dentro del país y apertura de concurso y apertura de quiebra en simultáneo en dos países, básicamente. Entonces, en cuanto a la insolvencia, dado que hoy no es tan alocado que una persona tenga bienes en más de un país, cuando una quiebra se abre acá dentro del país, ¿qué sugerencia hay como para incorporar o rastrear bienes en el extranjero? Sí, sí, bueno, Porque, este es un perdón. tema muy interesante que motivó mi atención hace un tiempo. Yo escribí en alguna parte, si quieren después les mando los datos para que lo vean. Incluso también en algún congreso de la International Bar también llevé algo sobre esta cuestión, por varios motivos. En primer lugar, porque en el proyecto de INSOL y en el proyecto de la International Bar Association de procesos concursales transnacionales, se habló del tema y se le dieron una cantidad de alternativas y posibles soluciones. Pero les aclaro que no hace mucho, me refiero al año 2018 o 2019, hubo un proyecto del Ministerio de Justicia que es muy interesante, que sigue básicamente las directivas del proyecto de la International Bar Association digamos, y alguna que otra legislación similar, donde se le da, digamos, que anda bastante bien. Eso lo armó un equipo capitaneado por Ruillón. Me acuerdo de esto porque cuando se presentó el proyecto en el Ministerio de Justicia, tuvieron a bien invitarme, así que 2001, estuve leyendo. 2001, Miguel, ¿2000? 2001. No, pero hay uno Banossi, posterior, ¿eh? pero yo intervine en Me parece que hay esa uno. comisión con el Rosarino, intervine en el 2001 y fue lo único Sí, que conseguimos terminar. Posiblemente después se reiteró. no, por ahí trataron de reflotarlo, me parece. Debe ser por eso. Sí, porque esto ya te digo, me parece que fue 2018, 2019, que se trató en Puede un ser porque es un tema conjunto de estándar cosas. ya. Claro, puede ser. Pero les aclaro que el tema de los procesos transnacionales es mucho más complicado, o sea, es muy complicado, pero no tanto como parece. En general, por ejemplo, hubo un caso muy famoso, del cual se discutió por años, que fue el Everfresh Beverage, una fábrica de gaseosas, digamos. Y el caso fue muy interesante porque lo manejó el juez Lifland, del Distrito Sur de Nueva York, a quien tuve el gusto de tener en mi casa acá en Buenos Aires, y que era un gran tipo, ya se jubiló. Y lo interesante es que una pata estaba en Nueva York, o sea, régimen del common law, y la otra pata estaba en Canadá, en provincia de ley continental, o sea, de un régimen muy parecido al derecho francés. Con lo cual había que armonizar derechos distintos, procesos distintos, acreedores con créditos en un lado y en el otro. ¿Y saben cómo se arregló? Con un acuerdo entre jueces. O sea, no hizo falta ninguna ley. Se hizo un protocolo y dijeron, esto funciona así, esto funciona así. Los acreedores que no cobran acá, cobran si pueden en el otro proceso. O sea, era un gran lío y se resolvió del mejor modo. Nunca se resuelve bien del todo. Miren ustedes que cuando se reparte desgracia, nunca hay felicidades. Claro, Sí, pero digamos que exacto. se hizo de un modo bastante equitativo y rápido. Es otro de los problemas que en general se dan cuando hay conflicto entre jueces y procesos y acreedores y litigantes en distintos países. Muchas gracias. Vos hiciste dos referencias a jueces norteamericanos, ¿no? Y Sí, unos ejemplos maravillosos de cómo han resuelto las cuestiones, pero ahí vamos al sistema, ¿no? Que es lo que es más fuerte y en donde tenemos más carencias, ¿no?
porque nuestro sistema no le da esas facultades al juez o bueno, no sé qué es lo que nos Bueno, falta ahí en ese ustedes, condimento. yo los invito a que al azar en internet, googleando US.gov, ¿no? O sea, ahí se puede ingresar a la página de todos los tribunales de quiebra de todos los Estados Unidos. Y lo primero que se van a sorprender es que las reglas procesales de cada corte son bastante simples. Son bastante simples. Y otra cosa que se van a sorprender es que las sentencias, las resoluciones, son muy breves. Rara vez tienen alguna referencia a literatura jurídica y en todo caso lo que hay más que nada son reenvíos a los propios precedentes y a los precedentes de otras cortes, nada más que para demostrarle al justiciable de que el juez es equitativo y no fue desigual cuando trató este caso comparándolo con un caso anterior de base fáctica similar. Este gusto que tenemos nosotros por se me iba a escapar guitarreo libre, Erudición. pero no corresponde que él lo diga. La erudición, ponele. Muchas veces recorte y pegue de casos anteriores. No, son muy concisos y muy. Y los he visto en acción en las audiencias y son muy cascarrabias, muy enérgicos y hacen cumplir su imperio con absoluta energía. O sea, yo he visto hacer callar abogados en audiencia. O sea, eso es una forma de trabajar bastante distinta a la nuestra. No quiero decir que lo de ellos sea mejor ni mucho menos, digo que es distinta y que para quienes estamos acostumbrados a trabajar en estas tierras, cuando vemos eso, nos choca un poco, ¿no? El pragmatismo, ¿no? Que tiene que ver con todo, con toda la Sí, actividad, sí, no solo la sí, 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 jurídica. sí, sí, así es, así es. Vos hablaste del tema del artículo 228, que es el reconocimiento de que el derecho a percibir intereses no queda suspendido en todo caso, pero no perdido, ¿no? Está ahí Absolutamente, latente. sí, claro que sí. Sí, pero asistimos en esta época, porque es un ejemplo de laboratorio, pero curiosamente tuvimos en los últimos tiempos con la cuestión de el mantenimiento de las tasaciones de los bienes inmuebles en dólares y de otros activos en dólares y la enorme licuación de los pasivos por la inflación Sí. que hemos padecido. No han sido pocos los casos de remanentes, ¿no? Y bueno, hemos visto fallos sobre la inconstitucionalidad para lograr por ahí Así es, una sí. liquidación. Sí, 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 en algunos casos se ha reconocido el derecho, esto ya es un poco chocando con el texto de la ley, porque la ley en realidad, respecto a las obligaciones modernas extranjeras, exige la traducción a moneda nacional a la fecha de la sentencia de quiebra, y eso me parece que no tiene remedio. No obstante, a mí me parece que hay dos cuestiones que no se pueden olvidar. En primer lugar, la ley de quiebra, la ley de concursos y quiebras, no deroga, sino complementa el Código Civil y Comercial. Y en los concursos y quiebra también existe el enriquecimiento sin causa, me parece. De manera que si los controlantes, los accionistas, los directivos o quien sea, cualquier tercero, provocó la insolvencia o generó un daño tan grande o la agravó de modo tal que esto genera un perjuicio, me parece que perfectamente puede ser demandado por ello para indemnizar. Y dentro de esa indemnización está también el daño que se produce por la diferencia de cambio. Me parece que también podría plantearse con bastante fundamento. claro. Sí, sí, seguramente. Bueno, si hay inquietudes, aprovechemos. Pobre Miguel, lo Están, tuvimos hablando un montón acá. lo tenemos a Hugo aplaudiendo, me está haciendo poner colorado. Una consulta. Miguel, habías comentado al principio, como para plantear el tema, que teníamos en Argentina un pésimo índice de recupero de los préstamos.
¿podrías repetir el índice que había por dólar? No me acuerdo si dijiste 25 centavos o 0,25 No se centavos. preocupen, les voy a mandar, le voy a mandar a Marisol uno o más trabajos en los que hice referencia a eso, así tienen los datos precisos. Pero sí, con mucho gusto. Ojo, por una cuestión de honestidad intelectual, debo aclarar que no toda la culpa la tienen los jueces. Aquí hay que tener en cuenta, Seguro, en primer lugar, que seguro. esto me cuesta decirlo, los abogados en general. Hay abogados mañosos, complicados, que también ayudan, que no actúan de buena fe y que hacen que los procesos concursales se empiojen, se compliquen y este tipo de cosas pasan. Y tampoco podemos olvidarnos que esto ocurre en la Argentina en un contexto donde la moneda es una broma, donde la inflación a cada rato muerde los talones de los créditos y por lo tanto echarle la culpa solamente a los jueces me parece injusto. Sea como fuere, es evidente que hace falta tomar medidas para mejorar, sobre todo el comportamiento en los procesos de todos y los jueces. Yo siempre me acuerdo que durante más de 100 años en Alemania mantuvo el mismo código penal. Sin embargo, estuvo por décadas primero en el mundo en términos de eficacia de la represión de los delitos de quiebra. Esto demuestra que no es solo cuestión de tener una ley moderna, sino de tener jueces que se arremangan, que se ponen a trabajar y que toman estos problemas con verdadera seriedad. Claro. Ok, Sí, muchas es así, gracias es por verdad. mirar. Totalmente. El contexto, el sistema es la base, es una, como se suele decir ahora, de base de las patas, una columna esencial, ¿no? Así es, sí. De la Así es. reforma, y es un poquito más trabajoso y más complejo que reformar la ley concursal, ¿no? Que a veces le pedimos milagros. Nunca me voy a olvidar el primer día que me senté alrededor de la mesa de la Comisión de Reforma de la Ley de Concurso del año 91 o 92, que fue la antesala de la reforma de la 24522. Y yo, que para ser franco, era el más joven de la mesa. Algunos que estaban sentados allí habían sido profesores míos en la facultad. Y yo dije, la verdad que la 19.551 no está tan mal. Algunas normas, en lugar de reformarlas, podríamos probar cumplirlas. Mm. Cosa que todos se miraron asombrados porque en realidad estábamos ahí, todos pensaban para serrucharla la ley, y no para echarle loas. Pero cuanto más tiempo pasa, más se le notan los méritos a aquella ley 19.551. Bueno, ya hablé demasiado, Sí. así que No, bueno, muy, muy interesante, pero inagotable, ¿no? Sí. sí. La verdad, que un honor que nos visites y que como te dice Hugo en el canal de chat, te está agradeciendo por enseñarnos a pensar. Y sí, básicamente es lo más importante que nos das, Miguel. Es No, por así. favor, muchas gracias, demasiado elogio. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi gran amiga Sandra Dimé, con la que ahí la estoy viendo. Hola, Sandra. Sí. Sandra siempre nos acompaña también. Sí, sí, No, sí. Sí, sí. verdadero placer escuchar a Miguel. Es verdad que siempre nos hace pensar, siempre está un paso más adelante que todos, mirando la realidad con una capacidad de análisis increíble y siempre es entretenido además cuando lo escuchamos. Así que Oh, qué estoy amable. feliz de poder regalarme este espacio para estar acá y escucharlo. Sí. Gracias Marisol, gracias Miguel, me despido, ha sido un lujo, una hora muy bien invertida. Muchas gracias, Hugo, y bueno, que andes bien con tu Gracias. problemita de salud, ¿eh? Espero que la próxima Sí. vez te encontremos 10 Que te puntos. que te mejores y que puedas venir, Hugo. Un placer que hayas estado. Ojalá que pueda ir al Congreso. Bueno, creo que hay disparadores de ponencias para todavía. Tenemos prorrogada la fecha para el 25 de agosto.
del Congreso Concursal de octubre en Buenos Aires, en la UBA. El doctor creo que nos aportó, pero bueno, ríos de tintas para volcar en ponencias. Te compliqué la vida, Bueno, sí, seguro, no nos cabe duda. Bueno, un gusto enorme, Miguel, como siempre, muy Muchísimas gracias, Marisol, y agradecidos. muchísimas gracias a ¿eh? todos. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo, estamos en contacto. Bueno, gracias Cómo a no, con todos todo los gusto. que asistieron. Un abrazo Gracias, y muchas gracias. seguimos viendo. Doctor Rubín. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.